Ser podcast. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Vaya semana, Lourdes. Oye, ¿te has venido a Madrid para disfrutar mejor esta semana? Sí, me he encontrado el pastel, Madre mía, qué semanita. Bueno, es que estamos viviendo unos tiempos un poco extraños, ¿no? Una semana llena de aniversarios históricos. Y fíjate que hoy no quiero empezar hablando ni de la muerte de Franco, ni del aniversario de la monarquía, los 50 años de la monarquía. Mira, me gustaría recordar otro aniversario triste. Es una pérdida, sobre todo para el bien común y el buen nombre de la política. Me refiero a la muerte, el asesinato de un político que fue valiente y dejó tras de sí un legado que no sé yo si defendemos suficientemente. Bien, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan! ¡Qué alegría! No saben que han cambiado las cosas, no saben que han llevado la libertad y la democracia en este país, que no se enteran. ¡Gritar más, que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritáis no mataréis, y es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esto es un gran mensaje de alegría para este país que hemos ganado a pulso. 25 años del asesinato a manos de ETA del ex ministro de Sanidad socialista, de Ernest Lluch. Yo recuerdo, de hecho, Lourdes, yo también estaba en la ventana y recuerdo cómo me llamaron para decirme no hay programa porque ha pasado esto, ¿no? Ernest Lluch era colaborador de La Ventana de Gemma Nierga, que ese día empezó el programa llorando. Sí, para mí uno de los momentos más valientes y emocionantes que recuerdo fue 2 días después y precisamente lo protagonizó Gemma el 23 de noviembre de ese año, del 2000. Y ahora quiero acabar este manifiesto con una petición. Y lo digo en castellano para que me puedan entender todos absolutamente. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Gemma Nierga, que se saltaba el guión del comunicado de condena de la manifestación y que provocó, además, fue muy evidente que provocó la incomodidad de quienes ocupaban la primera fila, que sujetaban la pancarta a la cabeza de la manifestación. Se ve como José María Aznar se gira a Jordi Pujol y le pregunta y Pujol le dice claramente esto no estaba previsto. Pero no quiero recordar la muerte, sino la vida, el compromiso político y el legado de Ernest Lluch, en un momento en que se debería recordar y defender más que nunca. Me parece un buen momento para recordar a este político que dedicó su vida al servicio público. Me parece como un exorcismo a tantos bulos que dicen estos días que Franco creó la Seguridad Social, por ejemplo. Quiero reivindicar a Ernest Lluch, que fue el impulsor de la Ley General de Sanidad, que supuso el marco legal para la atención sanitaria universal y gratuita. Y como decíamos, en un contexto en que la atención sanitaria además se ha convertido en un negocio millonario al que nadie parece poner coto. Pues eso, vamos a recordarle y hablar de lo que creó con esa ley, y por eso he invitado a Alberto Infante. Buenos días. Buenos días. Alberto Infante es médico, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, es experto en sanidad pública y administración sanitaria, ha ocupado cargos en el Ministerio de Sanidad desde la misma época del ministro Lluch, fue director del INSALUD en provincias como Almería, Sevilla, Cádiz, y allí precisamente me contabas, Alberto, que en Cádiz coincidiste con Ernest Lluch. ¿Qué recuerdas de él? Bueno, recuerdo al ministro de Sanidad entonces, que vino a vernos, nos reunimos todos los directores provinciales del INSALUD en Andalucía. Se iba a producir la transferencia del INSALUD a la Comunidad Autónoma Andaluza,
que fue la segunda que se produjo después de la de Cataluña, y estuvimos conversando de todas estas cosas. Fue una comida muy agradable, y yo recuerdo a un Ernest Lluch culto, dialogante, perspicaz, tanto para los asuntos de gestión del ministerio como de la política general, perspicaz incluso a la hora de juzgar a las personas y de relacionarse con ellas, y un hombre que, como muy bien habéis señalado, creía que la democracia sin diálogo pierde sustancia y pierde fuerza y pierde vida, ¿no? Yo creo que en los momentos en que vivimos, este legado de Lluch, esta apuesta por los servicios públicos y por el diálogo, adquiere incluso más valor que antes. Hagamos, Alberto, un poco de pedagogía sobre la seguridad social y la atención sanitaria, si te parece. Cuéntanos cómo era la seguridad social en tiempos de la dictadura y qué supuso la Ley General de Sanidad del 86. Bueno, a ver, en tiempos de la dictadura lo que había era una suma heterogénea de distintos mecanismos de protección social imperfecta, fraccionada, con coberturas muy bajas. Hay que recordar que, por ejemplo, el seguro obligatorio de enfermedad, que se crea efectivamente... Bueno, primero que todo, el Instituto Nacional de Previsión se crea en 1908. O sea, Franco nada. Esto de que Franco se inventó la seguridad social, ni de broma, ¿no? En segundo lugar, hay que recordar un detalle poco conocido. Por ejemplo, el 13 de julio de 1936, fijaos qué fecha, 5 días antes de la insurrección militar y del golpe de Estado de los militares contra la República, había un proyecto de ley que ya estaba informado y a punto de ser tramitado en las Cortes Republicanas para crear, lo leo literalmente, un seguro de enfermedades profesionales y un proyecto de unificación de los seguros sociales. El franquismo dio al traste con esto y no retomó en realidad ningún intento medianamente solvente de crear nada estructurado para toda España y para todos los españoles hasta bien avanzados los años 60. Esto significa que el país, desde el final de la guerra hasta entonces, 20 años largos, sufrió uno de los periodos de retroceso histórico, demográfico y sanitario más brutales que se recuerdan. Exilio, emigración, campos de concentración, no se olvide, ejecuciones sumarias. Yo nací en un barrio de Madrid que cuando yo nací, me contaban mis abuelos que todavía ese año se oían los fusilamientos al amanecer en las tapias del cementerio de la Almudena, año 1949. Todo esto hay que recordarlo, porque esto de que el franquismo fue un régimen benévolo, que hizo cosas por España, no se sostiene. Fue un régimen criminal, asesino, genocida, y que produjo el retroceso demográfico y económico más importante de España del siglo XX. Esto está bien que lo recordemos, Alberto, porque además de todo esto, estamos viviendo desde hace un tiempo una progresiva privatización de la atención sanitaria. O sea, esa universalidad que nos otorgó la Ley General de Sanidad está viéndose amenazada. Nos venden que si es una forma de agilizar las pruebas, que acaba con que reduce las listas de espera, que es más eficiente. Pero vamos a decir claramente qué supone privatizar la sanidad pública. Bueno, primero que nada supone robar un derecho de ciudadanía consagrado por la Ley General de Sanidad que se aprobó a instancias del ministro Lluch. En segundo lugar, supone introducir el criterio de lucro privado en un bien público, como es la salud de los ciudadanos, y supone deteriorar de manera sistemática, paulatina, como se ha ido viendo en aquellas comunidades autónomas donde un determinado partido político ha gobernado en los últimos años, los sistemas sanitarios públicos. Para que la sanidad privada haga negocio, tiene que parasitar el sistema sanitario público. Eso significa descapitalizarlo, por tanto, invertir menos en sanidad pública, para que haya listas de espera que luego se utilizan como argumento para fomentar efectivamente la alternativa privada a las patologías donde se han generado esas listas de espera, y supone corromper a algunos profesionales, supone corromper la manera de percibir las cosas y supone enriquecer pues a unos cuantos monopolios que, por cierto, hace años podrían ser clínicas privadas de capital español, pero que hoy en día son incluso fondos de inversión y multinacionales europeas, ¿no?
Claro, cuando hablas de corromper estoy pensando en el modelo americano, en el que muchas empresas, por ejemplo, muchos hospitales pagan a los médicos por diagnosticar determinadas pruebas, enviarlos a determinados procedimientos, ¿no? Claro. Aquí pagan a los políticos para que deriven, ¿no? O sea, eso es así. Cuando el criterio de lucro se utiliza en el ámbito de la sanidad, casi importa más que haya enfermos que den dinero que haya gente que no enferme. Esto es lo primero que hay que saber. Por tanto, supone en lo fundamental un descuido, una postergación de todo lo que es la promoción y la prevención, de todo lo que hace que la vida sea más larga y tenga más calidad. Porque el negocio está en la enfermedad. Claro. Esto es lo primero de todo. En la enfermedad más rentable, habría que decir. Y en aquella enfermedad que te da más dinero. O sea, en lo que los aseguradores llaman los buenos riesgos, que son los riesgos por los cuales la gente está dispuesta a pagar, pero en realidad tampoco cuesta tanto atenderlos. Me voy a explicar. Las patologías caras, el cáncer, los equipos sofisticados, las crónicas, sobre todo, fundamentalmente las enfermedades crónicas, aquellas enfermedades que nos van acompañando a lo largo de la vida o nos pueden acompañar a lo largo de la vida muchos años, esas al lucro a corto plazo no le interesan. Al lucro en general no le interesan. Le interesa la novedad, le interesa lo cosmético, le interesa lo estético y le interesa aquellas patologías muy intensivas en las cuales puede sacar mucho beneficio en un plazo corto. Y no tiene que preocuparse de atender a esa persona o a esa familia en el largo plazo. Y esto es lo que buscan y esto es lo que normalmente hacen. Pero pasamos de ser pacientes a ser clientes y eso es tremendo. Pero una cosa, para hacer pedagogía a la gente, claro, si a ti te dicen que en la lista de espera de la Seguridad Social para hacerte una prueba, no sé, una prueba diagnóstica, tienes que esperarte 3 semanas, pero si aceptas irte a un hospital de una empresa privada, te la hacen mañana, tú dices, hombre, a mí no me cuesta nada. Eso está mal explicado. Sí que nos cuesta. Nos cuesta mucho. Vamos a ver. Claro que nos cuesta. Lo primero que hay que hacer para que el beneficio en un sistema de cobertura universal, que hace unos años era nuestro orgullo, ¿no? El orgullo del país, pueda aumentar el negocio privado, es deteriorar el sistema público. Claro. Deteriorar la confianza de la gente en el sistema público. Claro. Esto es lo primero de todo. Sin eso, estas operaciones no funcionan. Los seguros privados y las atenciones a través de clínicas privadas, en muchos casos además financiadas con dinero público, claro, a través de conciertos que establecen las comunidades autónomas, ha aumentado en los últimos 15 o 20 años. Y ha aumentado más en aquellas comunidades autónomas donde durante ese periodo más tiempo ha gobernado un partido político determinado que fomenta esta estrategia. Claro, claro. Y por eso hablan de listas de espera, además, constantemente, claro, ¿no? Constantemente. ¿Qué hacen? Durante los 3 primeros años de legislatura, lo estamos viendo en Andalucía, esto está pasando hoy con la crisis de los cribados, y con algunas otras situaciones de espera en analítica, por ejemplo, en Carlos Haya, en Málaga, recientemente, que acaba de publicarse, ¿no? Durante los 3 primeros años de legislatura, descapitalizan el sistema público, aumentan las listas de espera, las publicitan y ofrecen dinero a la privada para concertar con ella, con dinero público, que no invierten en el sistema público, que lo invierten en los conciertos. Y cuando aumentan las protestas y llegan las elecciones, anuncian planes para fortalecer el sistema público, que no da tiempo a ejecutar. Si ganan las elecciones, vuelven a utilizar el mismo ciclo. Esto se ha repetido en más de una comunidad autónoma, ya va por 2 ciclos electorales. Es una estafa, tal y como lo cuentas, ¿eh? Es una estafa manifiesta. Se vio en Valencia con el modelo Alcira, claramente. Bueno, en fin, hay muchas operaciones. Una es gestionar centros sanitarios públicos, hospitales, con empresas privadas que se dedican a gestionar esos hospitales, que además tienen hospitales privados en la misma zona, con lo cual tienen un conflicto de interés manifiesto. Manifiesto. El mismo operador que gestiona un sistema público, un hospital público, gestiona un hospital privado en la misma comunidad autónoma. Ya me explicarán ustedes dónde tiene interés en el mediano plazo que vayan los mejores riesgos. No los peores se quedan en la pública. A todos nos está viniendo a la cabeza una agenda de móvil con un nombre y
un nombre propio y luego el nombre de una gran empresa sanitaria. Oye, ¿y hay vuelta atrás para esto? Porque hace 10 años las mareas blancas, paró en algunos casos algunas privatizaciones. ¿Crees que hay vuelta atrás para esto? En democracia no hay más vuelta atrás que votar. Esto es así de simple. Si la gente sigue votando a quienes hacen esto, tendrán lo que votan. Y lo que votan es la estafa. Hay gente que vota que les estafen. Lo que pasa es que desmantelar algo es muy sencillo, lleva muy poco tiempo. Reconstruirlo es muy complicado. Reconstruir muy complicado. El daño que se hace, tanto reputacional como material, a sistemas que han costado años, en donde toda una generación, la mía, por ejemplo, ¿no?, de profesionales sanitarios, nos volcamos, y mucha otra gente, muchos ciudadanos nos volcamos en crear, es un daño que en ocasiones... No diré que es irreparable, pero casi. Yeah. Oye, estás jubilado ahora y tienes desde hace tiempo una carrera paralela como poeta. No son tiempos para la poesía, ¿no? Estás viendo cosas que no esperabas ver. Yo estoy viendo muchas cosas que no esperaba ver, pero también sé, parafraseando a Gabriel Celaña, que la poesía es un alma cargada de futuro. Mi alma sigue cargada de futuro. La respuesta a los problemas de hoy está hoy y mañana. No está nunca en el pasado. Yeah. El pasado hay que estudiarlo, el pasado hay que comprenderlo, hay que conocerlo, pero yo venía hablando con el taxista que me ha traído y veníamos conversando él y yo, y al final llegábamos a la misma conclusión. Nunca hubo tiempos mucho mejores. El mejor tiempo posible es hoy, y hoy es cuando hay que pelear por aquello que consideramos justo, convencer, dialogar, como hacía Ernest Lluch. Esto es lo que hay que hacer hoy. Alberto Infante, te agradezco mucho que te hayas acercado a la radio esta mañana a tener esta conversación y suerte con todo, sobre todo con la poesía a partir de ahora. Gracias a vosotros. Cuídate mucho. Antes de dar paso a Javier Pérez Andújar, os propongo escuchar la reflexión de un gran jurista, exfiscal superior de Cataluña, alguien que también sabe lo que es intentar hacer justicia en un caso en el que la política lo contaminaba todo. Sí, es un buen amigo de este programa, José María Mena. Empezabas recordando esa manifestación por el asesinato de Ernest Lluch con Aznar y Pujol en primera fila. La semana que viene empieza el juicio contra los Pujol. Sí, muy bien, todo muy orquestado. Esta es la reflexión de José María Mena sobre lo que ha pasado esta semana, sobre la sentencia que hemos conocido del fiscal general del Estado. A mí me da mucha pena porque estoy llegando a los 90 años y encontrarme en la misma situación de necesidad, de esfuerzo y de indignación que tenía hace 50 años, pues es duro. Lo que pasa es que nos ha tocado eso. Peores cosas tocaron a nuestros padres, pero nos ha tocado un tiempo muy chungo y muy desagradable. Y yo espero morir con las botas puestas, al menos con capacidad de sobrecogimiento, de perplejidad e incluso de consternación. José María, que es uno de los fiscales de la historia de España que más ha luchado contra la corrupción y contra la injusticia. Recordemos el caso Pujol, con Carlos Jiménez Villarejo también presentaron la demanda contra el rey emérito, que fue desestimada. No sabemos, pero la presentaron. Pero hay la dignidad de presentar. Le has preguntado también sobre el juicio, la condena. Obviamente no sabemos la sentencia por este orden inédito que nos ha regalado el Supremo, ¿no? No hemos podido leer el razonamiento, pero José María Mena, con una larga trayectoria en la Fiscalía y con un gran prestigio jurídico, lo tiene muy claro, incluso adelanta algo muy preocupante. Pues para mí es de una tristeza infinita, porque tengo la certeza de que cuando Miguel Ángel Rodríguez hace público un infundio falso de que la Fiscalía, que desde arriba se había echado atrás un acuerdo, lo que está imputando al fiscal general es una prevaricación. Y el fiscal general, a lo que sale al paso, es a que hayan producido públicamente un infundio, es decir, una calumnia contra la Fiscalía. Tiene obligación de salir al paso de esa calumnia porque así lo establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Era su obligación. Lo que no puede hacer el Tribunal Supremo es decir, es lícita la publicación de la nota, pero no puede decir en la nota lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo demonios
puede contradecir a un infundio calumnioso sin hacer referencia a lo que realmente ha ocurrido. Yo tengo la convicción de que el fiscal general hizo lo correcto y lo prudente, y que no tiene pies ni cabeza que eso acabe siendo delito. Que por otra parte, falta la última jugada de Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh? No nos sorprendamos. La jugada completa es provocar esa actuación de la Fiscalía, cargarse al fiscal general y dotarse de un instrumento bastante poderoso para pedir nulidad de actuaciones por quebrantamiento del derecho de defensa y salir absuelto el novio de Ayuso en la causa que hay contra él pendiente. Este es el final de las carambolas del maligno Miguel Ángel Rodríguez. Es como hay que acudir a los sabios que te lo explican todo. Pues ahora, la verdad es que ahora sí. Se entienden algunas cosas más, ¿no? Sí. Me gusta esa manera de llamar a Miguel Ángel Rodríguez, el maligno. El maligno habrá abierto esta semana varias botellas de champán, ¿no? No quiero imaginármelo. A ver si Javier Pérez Andújar consigue cambiarnos la mala cara que se nos queda. Los carteros son como Teruel, conocen el frío y también existen. Los carteros llevan cartas, aunque las cartas ya no se lleven. Ahora los ponen a llevar certificados. Pero lo que se certifica a todas luces es que los jefes de correos priorizan el reparto de paquetes de Amazon y de otras apisonadoras comerciales en detrimento de los paquetes que envían las pequeñas librerías y los comercios modestos, y por tal motivo cada vez dejan más en el buzón el aviso para ir a recoger los paquetes no amazónicos, en vez de entregarlos en igualdad de condiciones. A diferencia de los amantes de Teruel, el cartero sufre un amor no correspondido, y por eso se debilita la correspondencia. Del mismo modo que están desmantelando cada vez más la enseñanza y la sanidad públicas, también se desmantela el servicio público de correos. Esto lleva a que hoy a un solo cartero o a una sola cartera le toquen más calles que pacientes a un médico de cabecera en temporada de gripe. Parece una exageración, pero es que las calles son más largas que los pacientes. Las calles tienen muchas porterías y cada portería tiene muchos buzones y en cada buzón están escritos los nombres de pacientes ciudadanos que esperan algo que no les llevan, porque se pervierte la hermosa profesión de los carteros. No ha habido nada más parecido a un médico de familia que un cartero. El cartero hablaba con la gente que vivía en las casas, les llevaba la paga a los viejos y en vez de conocer todos los músculos del cuerpo humano, se sabía de memoria los 8.000 pueblos de España. Los carteros son portadores de palabras, por eso un cartero siempre estará más cerca del Ministerio de Cultura que del Ministerio de Transportes, del mismo modo que Miguel Strogoff, siendo un correo, se convirtió en una obra literaria. Las cosas antiguas son mucho más bonitas que las modernas. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.